Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotros les vamos a presentar un caso de una hemorragia digestiva. Los integrantes son Juliana Flores, Francisca Guala, Catalina Hernández, Carla Matus y quien les habla, Lizeth Pacheco. A continuación, nuestro caso clínico. Bueno, primeramente debemos saber qué es una hemorragia digestiva. Esta es la eliminación a través del vómito o las deposiciones de sangre fresca o desnaturalizada que son originadas en el aparato digestivo. Ya estas se clasifican según el sitio de sangrado, ya sean altas, medias y bajas. Las hemorragias digestivas altas son aquellas que dan lugar al sangrado desde el esófago hasta el ángulo de Treis, que es el duodeno distal. ¿Ya? Las hemorragias digestivas medias son aquellas que dan lugar a un sangrado desde el ángulo de Treis hasta la válvula ileocecal, y las hemorragias digestivas bajas son aquellas que son desde la válvula ileocecal hasta el ano. Y un shock hipovolémico es la reducción del volumen sanguíneo, la cual está desencadenada por una inadecuada perfusión aguda sistémica debido a un desequilibrio entre demanda y oferta del oxígeno a los tejidos, lo cual nos lleva a una hipoxia tisular. Para nuestro trabajo como objetivo general, establecimos el describir la etiología y también la fisiopatología de la hemorragia digestiva alta. Y como objetivos específicos, primero que todo tenemos identificar la relación de la patología con el proceso enfermero, también mencionar la incidencia tanto mundial como nacional de la patología que se va a presentar en el caso, y tercero, indicar las sugerencias para mejorar las intervenciones que se le van a hacer al usuario. Bueno, en cuanto a los datos mundiales, podemos decir que la hemorragia digestiva alta es alrededor de unas 4 a 6 veces más frecuente que la baja y posee una prevalencia mundial de entre 48 a 160 por cada 100.000 personas al año. Esta hemorragia digestiva alta es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres, predominando en las edades avanzadas y siendo la tasa de mortalidad similar en ambos sexos. El más frecuente es el de origen gastroduodenal. La hemorragia digestiva alta posee una mortalidad de entre el 6 al 10% y está directamente relacionada con la causa del sangrado y también con las comorbilidades que presenta el paciente. En lo que es Chile, la incidencia anual de hemorragia digestiva alta no se ha informado formalmente, pero se tienen algunos datos que son de la Encuesta Nacional de Salud, que fueron datos informados el año 2010, donde era posible estimar una incidencia nacional del 8,9%. Etiología y fisiopatología. Hay que tener en cuenta que este paciente tiene diabetes mellitus 2, insulino requirente, y además tiene una hipertrigliceridemia, lo cual causa daño endotelial vascular. Luego tenemos el antecedente de consumo moderado o severo de alcohol, lo cual causa un daño hepático que puede volverse una cirrosis. La cirrosis puede provocar esplenomegalia, lo cual provoca anemia, coagulopatías y leucocitopenia. Además, el daño hepático y o cirrosis produce angiodisplasia en el sistema digestivo alto, es decir, sobre el ángulo de Treis, que es donde se une el yeyuno con el duodeno. En la angiodisplasia se produce una debilidad de la pared y una dilatación de los vasos, lo cual los hace más susceptibles. En el caso de este paciente sufrió un trauma, lo cual provoca una ruptura de la angiodisplasia. Esta ruptura produce una hemorragia digestiva alta y esto a su vez produce distintas cosas. La emetemesis, que es el vómito con sangre fresca, la melena, que es producida por la sangre digerida, la anemia producida por el sangrado debido a la hemorragia y la coagulopatía a través de la hemodinamia para tratar de contrarrestar la hemorragia. Junto con esto se produce una hipovolemia, la cual puede llevar a un shock hipovolémico, como en el caso de nuestro paciente. La hipovolemia produce a su vez hipotensión, taquicardia y una redistribución circulatoria. La taquicardia es como mecanismo para poder mantener el gasto cardíaco constante. Cuando no es posible mantener el gasto cardíaco constante, se produce una hipoperfusión tisular, la cual es acrecentada por la redistribución circulatoria, tratando de asegurar toda la sangre posible a los tejidos nobles como corazón y cerebro, y dejando hipotensos y hipóxicos tejidos como los miembros. Esto produce una taquicardia que no puede ser compensada debido a la anemia existente. Esto provoca una
hipoxia tisular. Al no haber suficiente oxígeno, el metabolismo pasa a ser anaerobio. Al haber un metabolismo anaerobio, hay una mayor producción de ácidos, como el lactato. Esto puede generar una acidosis metabólica, la cual es compensada con una taquipnea, mediante el cual se produce una excreción de ácidos por el sistema respiratorio. Fundamento de las manifestaciones clínicas. Tenemos un hematoma orbitario izquierdo, el cual es producido por acción de terceros por agresión. Dolor abdominal difuso, el cual es producido por el trauma debido a la agresión de los terceros y en el cual puede involucrar daño en algunos órganos abdominales. Angioplastías puntiformes en estómago proximal. Estas fueron visualizadas por la endoscopía digestiva alta. Tienen múltiples causas, pueden ser tanto congénitas como adquiridas, pero en este caso por el antecedente de consumo severo de alcohol, asumimos que son adquiridas. Esto nos hace pensar en la cirrosis como agente etiológico, además del daño vascular asociado a los pacientes con diabetes mellitus 2. Estos vasos se encuentran dilatados y pueden romperse con facilidad. La hematemesis es vómito con sangre fresca no digerida y que es producida por una distensión del estómago debido a la cantidad de sangre acumulada. Esto es característico en hemorragia digestiva alta, es decir, desde la faringe hasta el ángulo de Treitz. Esófago, estómago, duodeno. Esta se debe a la ruptura de las angiodisplasias presentes en el estómago debido a un trauma. Melenas son heces oscuras y malolientes debido a sangre digerida por una hemorragia digestiva alta. Hipotensión. El paciente tiene una presión de 60 con 80 milímetros de mercurio. Esto puede ser causado porque al haber una hemorragia profusa disminuye la volemia. La taquicardia de 120 latidos por minuto se debe a un mecanismo compensatorio para mantener el gasto cardíaco. Como hay una menor volemia, se necesita una mayor frecuencia cardíaca para poder llevar la cantidad de sangre o volemia, igual que si hubiese una volemia normal. Esto asegura una correcta perfusión de los tejidos. Llene capilar mayor a 3 segundos. Debido a la hemorragia y al posterior shock hipovolémico, se produce una vasoconstricción en los tejidos periféricos, como las extremidades, asegurando la perfusión a los tejidos nobles. Esto hace que se produzca un llene capilar mucho más lento. Taquipnea de 30 respiraciones por minuto. Esto se produce como mecanismo compensatorio. Debido a la anemia, se necesita una mayor saturación de oxígeno en la hemoglobina presente y además, como hay una menor perfusión de los tejidos periféricos, se produce metabolismo anaerobio, lo cual aumenta la producción de ácidos, los que deben ser eliminados por el sistema respiratorio, evitando así o compensando así que haya una acidosis metabólica. La coagulopatía moderada puede deberse a dos mecanismos, debido al trauma por la pérdida de sangre y también puede deberse debido a daño hepático asociado a los antecedentes de cirrosis del paciente. En estos pacientes se percibe una disminución tanto de la función como del número de plaquetas. Bueno, el diagnóstico principal para este caso es la hemorragia digestiva alta y como parte del tratamiento se debe hospitalizar a todo paciente, evaluar el compromiso hemodinámico, controlar signos vitales y asegurar sus vías aéreas. También se debe administrar suero fisiológico al 0,9% y de preferencia alguna solución cristaloide. Se debe también estabilizar la coagulación del paciente y retirar los medicamentos AINES. A todos los pacientes se les debe administrar altas dosis de inhibidores de la bomba de protones y en caso de haberse producido aspiración también se les debería administrar antibióticos de amplio espectro. El tratamiento definitivo para la hemorragia digestiva alta es de tipo endoscópico y va a depender de si esta hemorragia es o no varicosa. Análisis y fundamento de los exámenes de laboratorio. Bueno, nuestro paciente tiene una creatinina alta. Esto nos indica que hay alguna enfermedad renal y puede estar causado por alguna deshidratación que está cursando nuestro paciente por la pérdida de fluidos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nuestros riñones necesitan agua para filtrar y así eliminar nuestros desechos de la sangre. Si no hay suficiente agua, la presión arterial va a disminuir y nuestros riñones deben trabajar el doble. Por eso nuestro paciente igual está hipotenso. En conjunto de esto también el nitrógeno ureico está alto, lo cual también nos indica que hay problemas en los riñones, que hay deshidratación y esto se debe por las hemorragias digestivas. Ya, la albúmina está baja. Esto nos indica que está teniendo problemas con el hígado o el riñón. La bilirrubina total indirecta y directa está alta.
Esto nos indica que hay problemas al hígado y que no se está eliminando de manera adecuada, y nos puede indicar también que hay anemia. La proteína C reactiva está alta, que significa que está cursando un proceso inflamatorio, y esto es debido a daño al hígado. Ya la proteína total está baja, esta mide dos proteínas, la globulina y la albumina, que nos indica que hay problemas al hígado. Y si la albumina también está baja, puede causar edema, lo cual es producido por un problema renal. Bueno, lo que pasa aquí nos indica en sí que hay un daño hepático. Ya esto podría ser a causa de una cirrosis por antecedentes de alcohol que tiene nuestro paciente. Entonces esto altera la circulación portohepática, que causa así daño en la circulación de los órganos como es el vaso y el sistema digestivo, y así causando daño vascular que va a producir esta hemorragia digestiva. También tiene una glicemia alta, lo cual nos indica que tiene diabetes, que es un antecedente de base. También el colesterol total, LDL y los triglicéridos están altos, nos indica que hay acumulación del colesterol en las arterias, o dislipidemia, que puede causar ateromatosis, o sea, menos flujo vascular y daño vascular en conjunto de la diabetes, produciendo así hemorragias. Los eritrocitos, hematocritos y hemoglobina están bajos, lo que indica que hay anemia. Esto es en consecuencia del daño hepático que causa ruptura del vaso y así la disminución de estos, provocando esta anemia. También en consecuencia de la hemorragia digestiva que está cursando nuestro paciente. Ya, las plaquetas están bajo, lo cual nos indica que hay trombocitopenia, y esto es cuando la sangre no puede coagularse como debería, lo que indica que hay un mayor riesgo de sangrado excesivo. El tiempo de tromboplastina parcial activada, el tiempo de protrombina y el INR están altos. Esto nos indica que la sangre se tarda más tiempo de lo normal en coagularse, lo que significa que la hemorragia que está cursando requiere de más tiempo para poder taponarse. Y por último, nuestra presión de oxígeno y saturación está baja, lo cual nos indica que hay hipoxemia. Ya esto es en consecuencia de la anemia y además del shock hipovolémico hemorrágico que está cursando nuestro paciente. Necesidades de Virginia Henderson que se encuentran alteradas en el paciente. En primer lugar, tenemos la de respirar normalmente debido a que el paciente se encuentra hipotenso, taquicárdico, con una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto y con una saturación de 85% FIO2 ambiental. También tenemos la de comer y beber adecuadamente debido a que el paciente se encuentra con régimen cero. También tenemos la de moverse y mantener posturas adecuadas, ya que el paciente debe estar en reposo absoluto. También tenemos la de dormir y descansar, debido a que el paciente tiene dolor abdominal y vómitos. Y como última necesidad que se encuentra alterada, tenemos la de evitar los peligros del entorno. Estrategias de prevención de complicaciones de la condición actual del paciente. En primer lugar, tenemos el monitorizar los signos vitales como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación, durante 2 horas o hasta estabilización hemodinámica. También tenemos el valorar en cada turno el color, la temperatura y el llenado capilar del paciente, al igual que la observación de las características de las deposiciones que tiene, como el color, el olor, la cantidad y la frecuencia. También debemos mantener la hidratación del paciente, al igual que el tratamiento de su anemia, que en este caso se debe plantear el tratamiento con hierro intravenoso a dosis altas. También debemos explicar al paciente los riesgos que puede tener al no cumplir las indicaciones que fueron dadas por el médico. También debemos cambiar de posición al paciente cada 2 horas para evitar lesiones por presión. También debemos valorar en cada turno la evolución que tiene el paciente, por si llegan a aparecer signos de nuevos episodios de hemorragia. Y por último, debemos mantener el coche de paro cerca de la unidad del paciente como una medida de prevención. Bueno, y como sugerencia daríamos el control de las patologías de base, como lo son la insuficiencia renal, la dislipidemia y la diabetes mellitus. También indagar sobre la red de apoyo y seguimiento de los tratamientos y educar al paciente sobre el autocuidado, de las consecuencias del consumo de alcohol también, y educar a los familiares. También el manejo por el equipo multidisciplinario de APS, una interconsulta a psicólogo, y evaluar la necesidad que tengan sobre requerir algún asistente social. También faltarían exámenes de función hepática como transminasas, ALT, AST y GGT, también de albúmina y amonio. Mayor información de exámenes físicos para descartar o confirmar la presencia de cirrosis o daño hepático crónico. Una hipoalbuminemia podría deberse a daño hepático causando
hipovolemia, por lo que se necesitaría volemizar con coloides en lugar de cristaloides, que serían ineficaces e incluso podrían aumentar la ascitis. Como conclusión, podemos decir que la hemorragia digestiva alta es más frecuente en etapas tardías del ciclo vital y está fuertemente asociada a la ingesta previa de AINES y bebidas alcohólicas. También suele causarse principalmente por la úlcera duodenal, presentándose como melena la mayoría de las veces, como es en este caso. Por lo que hay que tener más prevención respecto a esta enfermedad en hombres y personas de edades avanzadas, ya que es más común en este tipo de población, aunque la mortalidad es equitativa entre ambos sexos. Y para finalizar, le presentamos nuestra bibliografía utilizada en este trabajo.